A ti sea el honor y la majestad. Oramos, Señor, para que nos entregues también tu palabra. Habla en nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle fuerte esa ofrenda de palmas a nuestro Dios, hermanos. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? Amén. Les invito a ponerse en pie, hermanos. Vamos a abrir la Biblia en la carta de los Efesios. Carta de los Efesios, capítulo número 5. Y vamos a leer a partir del versículo número 21 en adelante. Carta de los Efesios, capítulo 5, versículo 21 en adelante. La palabra del Señor nos dice: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe de amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Hermanos, en los últimos viernes hemos estado considerando la enorme responsabilidad que tenemos los cristianos de tener relaciones saludables. Y específicamente estoy hablando de la relación más importante que los seres humanos podemos tener, o una de las relaciones más importantes que podemos tener y podemos desarrollar, y es la del matrimonio. Vamos a partir de una realidad. Por el mismo hecho que todos hemos pecado, estamos en una condición de pecado, y aun cuando hemos venido al Señor, lamentablemente nuestras relaciones se vuelven a veces un poco enfermizas, o no son lo saludablemente necesarias para enfrentar los problemas que vienen en la vida familiar. Y por eso es que yo les hacía a ustedes mención hace algunos viernes, que lamentablemente y tristemente la tasa de divorcios entre inconversos es igual a la que hay entre los cristianos. O dicho de otra forma, la tasa de divorcio entre los cristianos es igual a la tasa de divorcios que se dan entre inconversos. Y esto es así porque cuando las cosas comienzan mal, normalmente cuando en el noviazgo no se tiene un concepto adecuado de lo que es el matrimonio, es cuando finalmente, hermanos, las cosas terminan deteriorándose. Muchos jóvenes
en su etapa de compromiso tienen ideas equivocadas acerca del matrimonio y casi siempre la expectativa está hacia afuera, en lo que la otra persona va a poder hacer por mí y no hacia adentro, en lo que yo voy a poder hacer por esa persona, cómo yo voy a sumarle a este hombre o cómo yo le voy a sumar a esta mujer. Y lamentablemente, hermanos, los conceptos que se tienen del matrimonio son conceptos deformados, que hoy es una de las instituciones que termina desvalorizándose, y por eso es que usted puede notar que hay una campaña feroz por desacreditar el matrimonio, que es el fundamento de la familia, porque es ahí, en el núcleo del matrimonio, donde tristemente también se han dado abandonos, abusos, violencia, infidelidad, otra serie de cosas, hermanos, como problemas no resueltos de la infancia que llegan a la relación matrimonial y terminan afectando finalmente la familia. Pero todo esto se debe porque nosotros no comprendemos cuál es la responsabilidad que Dios le demanda a cada parte de aquellos que conforman la relación matrimonial, es decir, el esposo y la esposa. Y tristemente también es importante decir que desde los púlpitos no se ha dado un enfoque bíblico, cristocéntrico acerca del matrimonio. Pasajes como los que acabamos de leer suelen ser utilizados, por ejemplo, para justificar la violencia en el matrimonio. Pasajes como, por ejemplo, cuando el Señor le dice a la esposa, ¿verdad? Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Y dice que deben de someterse en todo. Entonces, desde los púlpitos a veces uno ha escuchado groserías como justificar la violencia. Hermana, no importa que su esposo la esté sopapeando, le sea infiel, ande con una, con otro, le robe lo que usted gana en el trabajo, no importa, usted sométase a ese esposo. Eso no es cierto, eso no es bíblico, eso es contrario a la palabra de Dios. Sí, aunque no digan nada, hermanos, pero es cierto. Sí, y uno viene con cosas como, uno las escucha, hermanos, en consejería, y no crea que una vez. Cosas como, por ejemplo, mire, hermano, fíjese que mi esposo me golpea, me es infiel, pero como la Biblia me manda que tengo que someterme a él, y yo le digo, hermana, la Biblia dice que hay que someterse, no que la somate, le digo. Sí, a veces hay que leer bien. Entonces se justifica la violencia. Y también el otro caso, hermanos, porque no crea usted que hoy con el tema del empoderamiento femenino, no cree usted que no existen hombres violentados. Los hay. Hay hermanas que son cosas serias, hermano. Amén, dice, ahí sí dicen amén. Es cierto. Hay esposos somatados, sometidos, ¿verdad? Por el control de las esposas, que son crueles en su trato. Y todas esas cosas llevan a los hijos a llegar a decir cosas como, en mi casa lo que se vive es un infierno. O sea, mi papá y mi mamá son creyentes, pero ellos se agarran del pelo. Si los hermanos supieran cómo le grita a mi papá a mi mamá, o cómo mi mamá le grita e insulta a mi papá, se dieran cuenta qué clase de hermano o hermana es él o ella. Pero esas son realidades tristes que se viven al interior de los hogares, porque repito, no tenemos el enfoque bíblico acerca de lo que Dios demanda de nosotros. Entonces, en primer lugar, hermanos, veamos qué es lo que dice este versículo 22, bueno, el 21 en realidad. Vea lo que dice el 21. Sométanse unos a otros, y vea lo que dice, por reverencia a Cristo. La Reina Valera lo traduce de la siguiente manera: someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, lo primero que el apóstol Pablo deja en claro es que el sometimiento en cualquier relación, y especialmente en la relación matrimonial, debe de ser en los parámetros
de la voluntad de Dios. El sometimiento en la relación matrimonial debe de ser en aquello que Dios ha estipulado para el matrimonio. No es correcto, o sea, Dios, por ejemplo, jamás va a justificar la infidelidad, la violencia. Dios jamás va a justificar el abandono, jamás. Por eso es que es importante hablar acerca del sometimiento, porque dice: sométanse unos a otros. No es algo que solamente la mujer debe de hacer hacia el hombre, sino que la Biblia dice: sométanse unos a otros por respeto, por reverencia, por temor a Dios o por reverencia a Cristo. Y eso, hermano, ya coloca un punto de partida para la relación. Porque usted puede ver que muchas parejas, cuando vienen a la iglesia, yo no digo que esté mal, de hecho que creo que lo deben de hacer, pero no es solamente algo que se haga aquí en la iglesia, sino que debe ser en todas partes. Usted ve parejas acá, ¿verdad?, que se tratan muy respetuosamente, muy amorosamente. Él la toma de la mano a ella, y qué bien por ellos. Pero en la casa, hermano, esas mismas manos son las que dan manotazos a veces en el rostro. Son las que a veces le tira las tortillas al esposo y le dice: va, ahí está la tortilla, ¿ve? Es lo que estoy diciendo. Entonces pensamos, hermanos, pensamos que Dios solamente está acá, pero no, Dios está acá, Dios está en su casa, Dios está en su trabajo, Dios está en todas partes. Él lo ve todo, no hay nada que se oculte de su mirada. Es más, le voy a decir algo: Dios está aún en el mismo lecho matrimonial. Dios está cuando el esposo y la esposa están, hermanos, en un momento íntimo. Aún ahí el Señor está. Entonces, todo lo que hagamos debemos de hacerlo sobre la base de la conciencia que Dios está en todas partes. Y por eso es que el escritor dice: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. ¿Cómo trataría usted a su esposa en presencia del pastor, por ejemplo? ¿Cómo trataría usted a su esposo en presencia de un hermano de la iglesia, por ejemplo? Lo hace con respeto, lo hace con amor. Ahora, ¿cómo trata usted a su esposo o a su esposa en presencia de Cristo, que está 24 horas con usted? Entonces, por eso es que el escritor dice: deben de hacerlo por reverencia, porque Dios está en todo y en toda relación. Entonces dice el versículo 22: esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Oiga lo que está diciendo la escritura: esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Y ya vamos a ver cómo es que la esposa debe de someterse al esposo. Pero partamos con un hecho. Esto no es una sugerencia, esto es una orden. Y acaba de dar él la instrucción, verso 23: porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Lo primero que se señala es que hay un orden establecido. Y ese orden establecido no es un orden de superioridad, sino de responsabilidad. El sometimiento es un orden no de superioridad, sino de responsabilidad. Entonces, hermanos y hermanas, Cristo es nuestra cabeza. Él nos provee, Él nos sustenta, Él nos consuela, Él nos exhorta, Él nos anima, Él nos saca adelante, Él nos fortalece. Cristo está en las buenas, Cristo está en las malas, Él está ahí siempre. ¿Y por qué nos sometemos nosotros al señorío de Cristo? Porque la responsabilidad de Cristo como cabeza es hacer todas esas cosas por nosotros. Y es ahí donde lamentablemente nuestro papel, estimados hermanos, debe de ser así. Si usted, hermana, tiene un esposo que la cuida, que la alimenta,
que está con usted, que no es perfecto, pero le está apoyando, está tratando la manera de sacar el hogar adelante, está tratando la manera de hacer su mejor esfuerzo por su familia, pero aún así usted tiene comportamientos maleducados hacia su esposo, eso no es algo que honra a Dios. Porque hay muchas esposas, hermanos, que se vuelven un tanto irrespetuosas hacia sus esposos. Les demandan cosas, y hablo de cosas muchas veces hasta materiales, que sus esposos no se las pueden dar. Si usted tiene un esposo trabajador que se está esforzando por sacarla adelante, que está dando un buen ejemplo como cristiano, que está tratando la manera, hermana, de apoyarla, de estar ahí en sus momentos difíciles, aunque se equivoca, él es comprensivo y trata la manera de reparar su error, su responsabilidad, no la sugerencia del Señor, sino que el imperativo del Señor es que usted debe de someterse a su esposo. Yo sabía que no iba a tener un amén de las hermanas. Yo lo sé. Si esto es, se cree que no cree que es sencillo hablar de esto, hermano. Pero es que, hermano, ¿usted por qué no ha vivido con mi marido? Véngase una semana y se va a dar cuenta, dicen las hermanas. Pero por eso vamos a hacer los ajustes esta noche. Entonces, hermano, vea lo que dice. Porque de la misma forma en que tu esposa te sujetas a tu esposo, así también la iglesia lo hace a su cabeza, que es Cristo Jesús. Entonces dice más adelante: así como la iglesia, verso 24, se somete a Cristo, también las esposas deben de someterse a sus esposos en todo. ¿En todo qué? Todo lo bueno, todo lo correcto, todo aquello que honra el matrimonio, todo aquello que la dignifique como mujer, todo aquello que sea lo razonable para su hogar. Si de repente su esposo le dice: mira, hija, y es un inconverso, ¿verdad? Anda a comprarme unos cigarros o una cerveza. No, ya iban algunas quizás, ¿verdad? No, en eso no. Mira, amor, fíjate que para estimular la relación, para estimular nuestro calor en pareja, consumamos un poco de material para adultos. No, tampoco en eso. Mira, amor, tengamos una relación libre. Te doy permiso para que tú tengas un amigo íntimo, y yo voy a tener mi amiga íntima, y nos vamos a permitir licencias, y ya vas a ver cómo ahí nuestro amor matrimonial se va a volver a encender, porque nos vamos a dar cuenta, estando con otras personas, la necesidad que tenemos el uno del otro. Tampoco. El sometimiento en el matrimonio debe de hacer de aquellas cosas que son correctas delante de Dios, de aquellas cosas que son justas delante de Dios. Pero si de repente su esposa, por ejemplo, le dice a usted, hermano: mira, amor, yo veo que las cosas no resultan aquí en el país, sería bueno que te fueras para Estados Unidos a trabajar unos tus 5 años y después regresás. Neles. La Biblia dice, la Biblia enseña, hermanos y hermanas, que no es correcto que el matrimonio se separe por mucho tiempo, porque son principios bíblicos, son principios escriturales. Entonces el sometimiento tiene restricciones. ¿O acaso Cristo le ha pedido a usted que haga algo que dañe su integridad? ¿Acaso el Señor nos ha pedido algo que transgreda los principios que Él mismo ha estipulado en su palabra? No. Entonces el sometimiento, hermanos y hermanas, tiene condiciones, tiene límites. Por ejemplo, no se puede someter a una persona a violencia física, y que de repente, quizás voy a poner el caso contrario, ¿verdad? Que ella viene y le pega al esposo, ¿verdad? Y no vayas a decirle nada al pastor, ni le vayas a andar poniendo quejas, porque entonces te mando donde de tu mamá. Y entonces viene el pobre
esposo y dice, sí, mejor voy a guardar silencio, no voy a decir nada. No, tampoco puede ser eso. Entonces el sometimiento, hermanos, debe de ser en aquellas cosas que son correctas, en aquellas cosas que son la voluntad de Dios, en aquellas cosas que honran el matrimonio, en aquellas cosas que fortalecen la familia. Hay cosas que no se pueden hacer. Entonces, hermano, si de repente su esposo le dice, mira, hija, yo siento que estás gastando demasiado, siento que te estás excediendo en los gastos de la casa, o percibo yo que esto no es conveniente. Hay que, hermanos y hermanas, tratar la manera de orientar las cosas y resolver los conflictos. Pero ¿qué ocurre cuando una persona le quiere imponer el criterio al otro y le dice, no, mira, es que vas a hacer esto porque este es mi dinero y qué? Yo lo gano y qué? Lo que va a producir usted en su matrimonio es un estrés de estira y encoge. Sabe, hermanos, hemos llegado al punto donde existen parejas donde hay tanto secreto y tanto hermetismo que él, por ejemplo, no sabe cuánto gana ella, o ella no sabe cuánto gana él. Y le dice, mira, ¿y cuánto ganas? ¿Y para qué quieres saber? ¿Qué te importa? Pues es mi dinero, yo trabajo, yo no te ando pidiendo cuentas a vos. Eso no puede ser. Eso no puede ser, que exista un hermetismo donde, por ejemplo, ella dice, no, este es mi dinero y esto yo no te lo comparto a ti. No puede ser, porque la Biblia dice, como lo vamos a ver más adelante, que ya no son dos, sino que son uno. Y si se hunde una parte de la pareja, no solo se va a hundir ella o él, se van a hundir los dos, y con ellos se va a hundir también la familia, se van a hundir los hijos. Pero también debe de existir un sometimiento en otras cosas. Mira, hijo, yo veo que solo pasas, o sea, el fin de semana, el día domingo, solo te vas a jugar pelota y a mí me dejas con las tareas de las casas y con los niños, y vos no querés dejar ese tu equipo de fútbol que venís arrastrando desde la adolescencia. Vos no te metas así, si ahí me conociste en la cancha. No. Habrán cosas en las que tendrá que ceder también usted, esposo, a su esposa. Yo sabía que los hermanos no iban a decir tanto amén, pero eso es lo que dice la Biblia. Así como la iglesia lo hace a Cristo. Entonces dice más adelante, verso 25, esposos, este es un imperativo. Y vea que eso es importante. Esposos, amen a sus esposas como les enseñaron en sus casas a amar. ¿Así dice la Biblia? Esposos, amen a sus esposas como vieron en televisión. ¿Así dice la Biblia? No, oiga, esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Cómo nos amó Cristo? ¿Será que Cristo, hermano, solamente nos dijo, ay, qué bonita iglesia, tus ojos son tan lindos, iglesia, que me siento cautivado por ti? Y de repente la iglesia le dijo al Señor, mira, Señor, por favor, perdona mis pecados. No, ahí vemos cómo salir delante de Dios. ¿Quién le hubiera creído a Jesús ese amor? Pero Cristo, ¿qué hizo, hermanos? Se entregó. El amor de Cristo es un amor sacrificial. Por eso es que yo le acababa de decir hace algún momento, el sometimiento no es una cuestión de superioridad, es una cuestión de responsabilidad. Entonces, ¿quién es el primer responsable de sacrificarse en el hogar primero? Eso no mucho me convenció. Pero ¿quién es el que primero debe de sacrificarse primero en el hogar? Amén, dicen. No, quiero oírlo. ¿Quién es el primero que debe de sacrificarse? Digan amén, hombres. ¿O solo hay mujeres acá? No, ¿verdad? Habemos esposos. ¿Dónde están los esposos? El primero que debe de sacrificarse en el hogar por su esposa es el esposo.
Pero muchas veces, y este es un problema, porque se le pide a la esposa que se sacrifique ella por el hogar. Y yo no sé si usted ha notado algo, hermano. Un tema de discusión, el tema economía. Viene el esposo, cubre algunas responsabilidades y las cubre. Pero viene la esposa, también comienza a cubrir otras responsabilidades. Mira, yo ya te di para el mandado. ¿Qué hiciste con ese dinero? Mira, hijo, pero es que está caro todo en el mercado. Ese es problema tuyo, le dice. Ahí cómo salís. Yo ya te di lo del gasto. Y no se ha dado cuenta que la canasta básica ya subió. Pero por ejemplo, usted lo va a ver a él siempre que va a tener para su teléfono, que siempre va a tener para otras cosas que no, para tunear el carro, para tunear la moto, para comprarse la consola de videojuegos. Ya no dijeron nada. Para comprarse el par de zapatos de marca, y a veces los hijos ahí andan con los zapatos todos rotos. Entonces el hombre no se sacrifica, hermanos. Nosotros como esposos tenemos la enorme responsabilidad de sacrificarnos nosotros por ellas, así como Cristo lo hizo. Pero muchas veces, hermanos, qué pena, y se los voy a decir, qué pena. Vienen nuestras pobres mujeres de trabajar, los dos trabajan, pero viene su pobre esposa y le dice: mira, hijo, ayúdame por favor con las tareas de Berenice, por decir un nombre, en lo que yo cocino. No, si ese es problema tuyo. Y allá está el fulano viendo televisión, y la pobre mujer está cocinando y después tiene que ayudar con las tareas, y ella tiene que ir a las reuniones de escuela, porque sacrificamos a nuestras esposas a un punto que la Biblia no dice. Es al revés. Somos nosotros los que debemos de sacrificarnos por ella, así como Cristo lo hizo por la iglesia. Entonces, si tú no te estás sacrificando por tu hogar y por tu mujer, no estás cumpliendo la ley de Cristo. Debes de sacrificarte por ella. Si a la hora de dividir tu presupuesto tú te quedas sin nada, pero cubriste todo lo de tu hogar, lo de tu esposa, lo de tus hijos, y tú todavía andas con los zapatitos rotos, es preferible que tú los andes rotos, pero que tus hijos dignamente salen adelante. Ya no dijeron amén, hermanos, pero digan gloria a Dios, aunque sea, hermano. Debe de existir eso. Entonces, nuestro amor como esposos debe de ser sacrificial. Pero dice, amen. La necesidad primaria que tienen nuestras esposas es sentirse amadas. Muchas veces, hermanos, en nuestro trato hacia nuestras mujeres no somos delicados ni caballeros. Hay unos hermanos que son tan piedras, son tan toscos, que cuando la esposa le dice: mira, mi amor, me compré este vestido, ¿cómo me veo? Bien, bien, bien. Has engordado, le dice. Nunca le han dicho un cumplido a su esposa. Nunca la han tratado tiernamente. Pero no vaya a ser a las hermanas de la iglesia y solteras, algunos. ¿Cómo va a ser eso, hermanos? ¿O se ha fijado, verdad? Yo ya no lo he visto, pero a veces van los esposos caminando y allá viene la pobre esposa con los niños y con la pañalera. Él viene bien trajeado, bien cabal, pero allá viene la pobre hermana que no haya ni qué hacer. Y lo otro que es significativo, ¿qué tanto estamos afirmando nosotros a nuestras esposas? ¿Qué tanto nosotros, hermanos, les estamos reconociendo su trabajo, su belleza como mujeres? Muchos de nosotros, quizás hace ratos que no tenemos ni siquiera la delicadeza de haber invitado a nuestras esposas siquiera a una charamusca.
Perdón, perdón, topollillo es acá, hermano. Se me olvida lo capitalino a veces. Sí, se nos olvidan las cosas pequeñas, los detalles. Y muchas veces, olvidando esos detalles, en nuestro trato hacia ellas nos volvemos ásperos. Palabras groseras. Es que vos sos loca, mujer, desquiciada igual que tu nana sos, le dicen. No te has tomado las pastillas, ¿verdad? Y con ese tipo de lenguaje, y lo peor que lo hacemos delante de nuestros hijos, ¿qué creen que van a aprender nuestros hijos, hermanos? A humillar, que las mujeres se humillan, que las mujeres, hermanos y hermanas, mire, he conocido hombres tan bárbaros que no vaya a ser que ellos se enfermen, la esposa tiene que estar ahí cuidándolos y poniéndoles trapito y mimándolos. Y mi amor, ¿quieres sopita? Mi amor, ¿estás cómodo? Mi amor, ya te voy a dar la medicina. La esposa siempre está ahí. Pero no vaya a ser que la esposa se enferme. Puchica, levantate vos, mira, sola ahí acostada, pasás por una medio dolor de cabeza, te pones así. Mi amor, ¿me puedes pasar un vaso me puedes alcanzar un vaso con agua para tomarme la pastilla? Ah, yo ya me acosté, yo tengo sueño. ¿Cómo vamos a esperar, hermanos, tener matrimonios saludables si nosotros toda la vida estamos tratando de la peor forma a la que dice la Biblia que es como nosotros? Imagínense que Cristo, hermano, nos tratara así a nosotros como iglesia. Imagínense si el Señor nos tratara a nosotros de la manera en que nosotros tratamos a nuestras mujeres. Quizás ninguno de nosotros estaríamos acá. Y cuando nos equivocamos, hermanos, ¿no acaso el Señor nos tiene paciencia? Entonces yo le voy a decir algo. Usted tiene que afirmar a su esposa. Usted tiene que elogiar a su esposa cuando haga algo bien. Usted tiene que, perdón que se lo diga, tiene que piropear a su esposa. Tiene que engalanarse con ella. Solo unos cuantos hermanos dicen amén. Yo no sé por qué los demás se quedan callados. Porque le voy a decir algo. Lo que usted no le dice a su esposa, el vecino, el diablo va a tratar la manera de hacer que se lo digan. Por eso es importante que cultivemos una relación de amor y de afirmación. Dice el verso 26: para hacerla santa, Él la purificó. Está hablando del esposo, de Cristo, lavándola con agua mediante la palabra. Oiga, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Pero ¿quién hizo todo esto? Cristo como esposo. Entonces, cuando yo le decía del sometimiento, que no es una cuestión de superioridad, sino de responsabilidad, nosotros, estimados hermanos, tenemos una enorme responsabilidad. Porque es cierto, la Biblia dice que el marido es cabeza de la mujer, pero mire qué responsabilidad el Señor nos ha delegado a nosotros como hombres. Que así como Cristo nos protege, que así como Cristo nos sustenta, así debemos de hacerlo nosotros con ellas. El amor con el que Dios espera que nosotros las amemos debe de ser así. Entonces dice, verso 28: asimismo el esposo debe de amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, dice, oiga, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace ¿con quién? Con la iglesia. Si esto de ser cabeza del hogar es una gran responsabilidad. Pero perdonen,
A muchos les queda grande esa talla, porque a veces, hermanos, viene la esposa y le dice: mira, hijo, ¿crees que le podemos comprar un cuaderno a Carlitos porque ya no tiene, ya se le acabó? Que yo no tengo dinero. Ahí ve vos cómo haces. Si nuestro deber, hermanos, ya le dije, es sacrificarnos nosotros por nuestro hogar. Dice más, verso 30, porque somos miembros de su cuerpo. Y aquí viene algo que es importante. Por eso dejará el hombre, ¿a quiénes? A su padre y a su madre, y se unirá a su esposa. A veces hay que cortar la mamitis de los dos lados. Hay mamitis de los dos lados, hermanos. Pero ese no es el modelo bíblico. ¿Y cómo podemos, hermanos y hermanas, separar o cortar esos cordones? Sencillo, haciendo lo que la Biblia dice: dejará el hombre a su padre y a su madre. Es bastante triste. A veces, hermanos, por condiciones, ¿verdad?, que son distintas, ¿verdad? Que un padre se enfermó, entonces hay que llevarse a los padres a la casa. Eso es honrarlos, eso es distinto, eso es diferente. Estamos hablando de aquellos casos donde son jóvenes y muchas veces viene el campeón y le dice: mamá, me voy a casar con la fulanita, pero ahí nos haces un espacio aquí en el cuartito para que vivamos todos. Eso no es lo que dice la Biblia. ¿Sabe que una de las quejas que yo más he escuchado en consejería de las hermanas precisamente es esa? Que me dicen: hermano, mire, ya trabajamos los dos, estamos tratando la manera de sacar adelante a nuestros hijos, pero seguimos viviendo con nuestros suegros, con mis suegros. Y ahí está que mi suegra siempre se quiere meter en las cosas de la educación de nuestros hijos y siempre está ahí restringiéndonos el agua y restringiéndonos la luz, etcétera. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? Que debe de dejarla. Así que si tú ya tienes una edad en que debes de dejarla, debes de dejarla. Ella es tu mamá, ella seguirá siempre tu papá, siempre será tu mamá por el resto de la vida. Pero la Biblia dice que si tú ya te casaste, como dice el proverbio popular, no la Biblia, el que se casa es porque ¿qué quiere? Ese sí se lo saben, ¿verdad? El que se casa es porque casa quiere. Le voy a decir algo, en consejería, y aquí hay algunas parejas que han pasado conmigo. Hay una de las sesiones que yo toco con ellos y es el tema de la economía. Y una de las tareas que yo les dejo es: vaya jóvenes, traigan por favor el presupuesto con el que quieren vivir como esposos, incluyendo ahí lo que reciben. Entonces, hermanos, vienen y le voy a decir algo. Han habido parejas que en ese paso se dan cuenta que no tenían la capacidad para hacerle frente a un matrimonio. Entonces recuerdo un caso de una pareja que me dicen: mire, hermano, para que nosotros vivamos como queremos vivir en esa época, eso fue hace varios años, necesitamos $700. Todavía recuerdo la cantidad. Él gana el mínimo, pero a mí me ayuda mi mamá que está en Estados Unidos y me manda una remesa de tanto. Y también incluimos otro ingreso que recibe él de su papá que vive también en Estados Unidos. Entonces, si unimos todos estos ingresos, entonces vivimos. Ah, qué bien, les dije yo. Vaya, asumamos, ni Dios lo quiera, se muere su papá y se muere su mamá. ¿Con cuánto podrían vivir? Y ya se pusieron a hacer cuentas, ¿verdad? Y dijeron: no, hermano, con lo que nosotros ganamos no podemos hacerle frente a esto. Y muchachos, les voy a decir algo:
para los que tienen deseo de casarse y se van a casar, ningún matrimonio comienza con todo. Se comienza con lo más básico, pero para tener una vida medianamente digna, estable. No es que tú vas a tenerlo todo, porque nadie comenzó así. ¿O quién de nosotros, hermanos, cuando nos casamos comenzamos con una casa propia, casa amueblada, 2 vehículos, un rancho en la playa? ¿Quién? Nadie. Nadie, hermanos. Y uno puede decir, no, de amor vamos a vivir, hermano. No, pero lo más o menos digno. O sea, ¿qué es lo digno? Techo, sustento, abrigo, los servicios básicos. Si ya con el esfuerzo de 2 pueden sacar un hogar, nosotros debemos de creer que tenemos un Dios que bendice los pequeños esfuerzos y que Dios honra al que le honra. Y si tú haces las cosas bien, el Señor va a bendecir tu matrimonio y tu familia. Él no te va a dejar. Entonces, hermanos, llega un momento en que hay que hacer la separación. Uno de los problemas que más, repito, recibo en consejería es la intromisión de los suegros en la relación matrimonial. Y a veces, hermanos, no es que existan malas suegras, no es que existan malas suegras, pero a veces los hijos o las hijas son las que involucran a sus madres o a sus padres de manera excesiva. Bien me lo decía mi mamá que no me casara con vos porque mira cómo sos. En una ocasión, un hermano, esa fue una de las quejas: mira, hermano, ya no soporto a esta mujer, porque yo me voy a trabajar y sé cómo queda la casa. Mi esposa no está trabajando hoy por hoy, pero cuando yo regreso de trabajar quiero encontrar a mi esposa y la casa medianamente ordenada. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que yo regreso de trabajar y encuentro a mi esposa en la casa de la mamá que ha pasado todo el día. Y no es una visita ocasional, es de todos los días. Y yo ya no la soporto. Y viene la hermana y dice esto: es que para mí es más importante mi mamá que vos. Pero es eso lo que dice la Biblia. Le voy a decir algo que es difícil de entender, pero solamente los que son maduros espiritualmente lo van a comprender. Después del Señor, hermanos, si usted está casado, la persona más importante en su vida, si usted está casado, es su esposa o su esposo. La mamá o el papá, ámelo, hónrelo, es su deber. Pero hoy, por eso es que la Biblia dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Pero vea lo que dice: y los 2 llegarán a ser un solo cuerpo. Entonces, ¿cuál es la meta del matrimonio? Y eso también es algo que abordo en las consejerías con los muchachos. ¿Cuál es la meta del matrimonio? Y algunos me dicen tener casa, tener hijos. Y yo les digo, no, esa no es la meta del matrimonio. Porque los hijos son temporales. Hoy están, después se van a ir de la casa. Y al irse de la casa, 2 desconocidos se van a ver como extraños en una misma casa. La meta del matrimonio cristiano no son los hijos vienen como resultado del matrimonio. La meta del matrimonio cristiano es una palabra: unidad. La meta de todo matrimonio, así sea que su matrimonio tenga 5 años o 20 o 40, es que preserve la unidad. Que usted siga viendo a su esposa como la mujer con la que se volvería a casar si retrocediera el tiempo.
Yo le pregunto a los esposos, si existiera la máquina del tiempo, ¿cuántos nos volveríamos a casar con nuestra esposa? Su silencio lo dice todo, mis estimados. Hermanas, y si se retrocediera el tiempo, ¿cuántos se vuelven a casar con su esposo? Pues para nosotros es el mensaje de esta noche, hermanos y hermanas. Para nosotros. Entonces, la meta de todo matrimonio es la unidad. Y dice más: esto es un misterio profundo. Y yo me refiero a Cristo y a la iglesia, dice Pablo. ¿Por qué es un misterio profundo? Porque su matrimonio, mi matrimonio, debe de reflejar en una escala muy pequeña lo que es la relación de Cristo con la iglesia. De tal forma que nuestros hogares, hermanos, deberían de ser un pedacito de cielo para nuestros hijos. En la forma en cómo tratamos a nuestras esposas, en la forma en que usted trata a su esposo, debería de ser un pedacito de cielo ese hogar. Pero eso solamente es posible cuando asumimos nuestro rol. Entonces, necesidad número 1 del esposo: respeto. Que usted respete a su esposo. Si es un buen esposo, respételo, ámelo. Su esposa, ¿cuál es la necesidad número 1 de su esposa? Ser amada. Ser amada. Y dice la escritura en la parte final, verso 33, con lo que termino: en todo caso, cada uno de ustedes, vea, ame también a su esposa como a sí mismo. Ame a su esposa como usted se ama. Y dice, parte final del verso 33, y que la esposa, ¿qué dice? Respete a su esposo. Si usted como esposa le falta el respeto a su esposo, no está cumpliendo lo que la palabra de Dios le exige. Si usted, hermano, no estamos viviendo nuestros matrimonios a la luz de la palabra, entonces preparémonos, hermanos, porque los divorcios van a seguir aumentando. Pero yo creo, hermanos, que para nosotros este libro es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, si esta es la palabra de Dios, escuchémosla, atesorémosla y obedezcámosla. Eso es lo que Dios nos ha dicho. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos. Yo sé que el tema ha sido más para la familia. Y Dios nos ha dicho en su palabra cuál es la responsabilidad de cada quien. El sometimiento no es una cuestión de superioridad. No lo es. Al contrario, el sometimiento es un tema de responsabilidad. Si usted, estimado hombre, es la cabeza de ese hogar, usted es más responsable delante de Dios. Si ha hecho mal las cosas, pues es tiempo de volver a comenzar. Esposas, nuestra responsabilidad es que ustedes amen a sus esposos, los respeten. Si es un buen esposo, imperfecto como usted, su deber es amarlo, su deber es respetarlo. Respetarlo. Si usted lo trata mal, con desprecio, con sarcasmo, no está obedeciendo la ley de Cristo. Si usted, esposo, no se está sacrificando por la familia, sino que por el contrario sacrifica a sus hijos, sacrifica a su esposa en aras de sus placeres, está haciendo mal las cosas. Pero hoy es el tiempo para que volvamos a comenzar. Así que rápidamente, si hay alguien acá esta noche que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse con el Señor, le invito para que en el lugar donde está se ponga en pie. Queremos orar por ustedes. Si hubiera alguien, no puedo alargar mucho este llamado, pero si hubiera alguien que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, póngase en pie. Yo sé que el mensaje ha sido más para la iglesia, más para las relaciones matrimoniales,
Pero siempre el Señor tiene algo, un trato con una persona. ¿Habrá alguien? Bien. Si no lo hay, quiero orar por los matrimonios de esta iglesia. No importa si usted está con su esposo o su esposa a la par, no importa, pero yo quiero orar por ustedes. Así que quiero pedirles a los que están casados que se pongan en pie. Quiero orar por ustedes. Todos los que están casados acá en esta iglesia, ya sea que su esposo sea cristiano o no, ya sea que su esposo esté aquí o no, quiero orar por ustedes. Quiero orar por ustedes, los que están casados. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, tu palabra nos dice que Satanás ha venido solamente para matar, hurtar y destruir. Tú nos has advertido de las maquinaciones de Satanás, que tratan la manera de romper la meta de todo matrimonio, que es la unidad. A veces por intromisión de la familia, a veces por un problema de carácter, a veces, Señor, por malos hábitos. Pero yo quiero pedirte por estos matrimonios que están en este lugar. Señor, cuida los matrimonios de esta iglesia. Te pido por los esposos, a quienes les has dado o nos has dado la enorme responsabilidad de sacrificarnos por nuestras esposas. Nos has dado la responsabilidad de ser líderes, de ser cabezas de nuestros hogares. Pero tú también nos pides que nos sacrifiquemos por nuestros hogares, que nos entreguemos por ellas. Perdónanos, Señor, si hemos tratado ásperamente a nuestras mujeres. Perdónanos, Señor, si hemos tratado con indiferencia las necesidades de ellas. Ayúdanos a reflejar el carácter de Cristo como esposos. Te pido también, Señor, por las esposas de mis hermanos. Sé que a muchas de ellas les cuesta entender esto del sometimiento, porque seguramente han habido malos ejemplos. Dale sabiduría a mis hermanas para que entiendan que el sometimiento tiene sus condiciones. Que sean sabias para no permitir ser violentadas, para no permitir ser abusadas, para no permitir que atropellen su dignidad con infidelidades, porque son tus hijas. Pero también te pido, Señor, para que las esposas respeten a sus esposos como la iglesia lo hace con Cristo. Te pido que las esposas respeten la autoridad que tú les has delegado a sus esposos, que renuncien al sarcasmo, que renuncien a las palabras hirientes, que renuncien a la indiferencia, que renuncien a la frialdad, para que así también reflejen el carácter de la iglesia en su relación con sus esposos. Señor amado, lo que has unido en matrimonio, que no lo separe el hombre. Bendice los matrimonios de esta iglesia en Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle fuerte ese aplauso al Señor. Y si usted tiene a su esposa a la par, bésela, hermano. Dele un beso. Si usted tiene a su esposo, a su esposa, dele un abrazo, dele ese beso. Pueden sentarse, hermanos. Yo tengo la esperanza que cuando terminan estos cultos así de matrimonio, yo sé que se va a multiplicar la iglesia. El que no entendió, hay que le expliquen después, pero que Dios los bendiga, hermano. Vamos a orar por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Que el Señor bendiga siempre nuestra finanza.